Saludos humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo capítulo. Y en esta ocasión les quiero hablar sobre el señor Robert Monroe. Y sería debido a un comentario en un par de videos más atrás, que sería este comentario, en donde me preguntan sobre si podría hacer un capítulo sobre este señor. Y la verdad es que tenía pensado hacerlo, pero se me había olvidado. Eh, También tengo que aclarar que la obra de don Robert Monroe se podría dividir en tres partes. Eh, Hay una parte que tiene que ver con lo que es el viaje fuera del cuerpo, que sería el desdoblamiento así como lo conocemos. Una segunda parte de su trabajo en donde él lo tituló Viajes lejanos, en donde tiene experiencias en el bajo astral conversando con arcontes. Y una tercera parte que él tituló Viaje Definitivo, y pues esa parte no la conozco, leí los dos primeros libros, el tercero no, así que no sé si lo que conversó con seres de otros planetas le resolvieron las deducciones erradas que tuvo por ser un neófito en todos estos temas y haber investigado todo desde la mano propia. Lo que igual hace muy interesante sus libros, porque él narra su experiencia tal cual como pasó y te aporta lo de su cosecha respecto a lo que él deduce de lo que estaba sucediendo, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ver que hay detallitos que nos llevan a conclusiones erradas, tanto por preceptos que nos han enseñado como por las conclusiones que podemos sacar por cometer el error de creer lo que nos cuentan los arcontes. Eh, Don Robert Monroe nació en Virginia, Estados Unidos, en 1915 y murió en el año 95. Por ahí, por los años 70, comenzó a tener estas experiencias y desde allí empezó a escribir sus libros, donde él llamaba a esto estados alterados de conciencia. Ya el desdoblamiento le llamó experiencia extracorporal, ya que en esos tiempos estos temas no eran tan conocidos o realmente los medios no eran tan masivos como para que la información llegara a todas las personas. Creó un instituto en el año 1978 en donde aún continúan con su trabajo. Él era una persona normal, un empresario, para nada religioso, totalmente alejado de lo espiritual, y su aventura comienza con un curso por correspondencia que compra supuestamente para ayudarlo a mejorar su memoria auditiva. Como empresario, estaba todo el tiempo conversando con gente, con otros, con proveedores, con compradores, y le solía pasar que se olvidaba de cosas que tenía que hacer. Y en esos tiempos estaba de moda el tema de los cursos por correspondencia, que solían ser solían ser cassettes donde alguien te enseñaba, se solía usar mucho para aprender idiomas, pero también surgieron cursos un tanto esotéricos, y este señor se encontró con un cursito que decía que servía para agudizar los sentidos. Y él lo compró, puso la cinta, se recostó en su sillón y cuando comenzó a relajarse con la música, con el sonido que emitía el cassette, comenzó a sentir que vibraba y eso lo preocupó y se detuvo.
Fue al médico, se hizo el chequeo completo y no le encontraron nada. Así que decide investigar el tema de la cinta y comienza a hacerlo, pero llevando registro de lo que está haciendo. Y en un principio comienza a vibrar, la vibración aumenta, 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 hasta que en un momento la vibración se detiene, y cuando él se detiene, él nota que ya no siente su cuerpo, pero que igual lo sentía. Era, era extraño porque no sentía su cuerpo físico, pero podía sentir que se movía con otro cuerpo, al punto de que se dio cuenta de que su brazo había atravesado la cama en la que estaba haciendo el ejercicio en esa ocasión, y que podía percibir un clavito que sobresalía en el piso por debajo de la cama. Siguió avanzando con el asunto y comenzó a ver una espiral de una especie de sustancia media eléctrica azul que giraba alrededor de su cuerpo, subiendo. Siguió avanzando y esta espiral se volvieron 6 anillos, no, 7 anillos eléctricos dispuestos a lo largo de su cuerpo en las posiciones en donde están los chakras. Y así él continúa avanzando. Un par de noches después se acuesta, se duerme y de pronto se ve a sí mismo mirando a su esposa acostada en la cama con otro hombre. Se enfada, se enoja, comienza a patalear, comienza a rajuñar, trata de hacerle daño a este otro hombre, hasta que se da cuenta de que ese hombre es el mismo, acostado con su esposa. Y aquí hay un detalle, uno de los pequeños detalles que van a ir surgiendo a medida que les explique esto. Él, cuando sale de su cuerpo, reconoce a su mujer porque esperaba ver a su mujer, pero el cerebro, nuestra mente, tiene la tendencia a mostrarnos lo que nosotros esperamos ver. Entonces, si hay algo que no esperamos ver, nuestra mente lo suprime porque no es una información que estamos buscando. Entonces, al verte flotando sobre una cama y a tu mujer acostada con un hombre al lado, para alguien que no entiende del desdoblamiento, es imposible la posibilidad de que ese hombre acostado al lado de su mujer sea yo mismo. Solo después de poner atención y calmarse un poco, porque la situación lo tenía medio loco, porque se entiende, estar flotando en el cuerpo y no poder controlar para dónde vas es un tanto desesperante las primeras veces. Después te das cuenta que la intención es lo que controla el movimiento. Y así él continuó registrando todo lo que iba pasando. Ya cuando logró dominar el desdoblamiento, podía hacerlo fácilmente cuando él quisiera, simplemente tenía que sentarse, relajarse y se desdoblaba. En la primera parte, en su primer libro, él nos explica que la realidad que vemos depende del rango de información al que estamos recurriendo para entender lo que estamos viendo. Estamos, por ejemplo, en la tercera densidad, pero para poder observar una tercera densidad, nosotros tendríamos que estar en un cuarto nivel de la conciencia, ya manejando 4 dimensionalidades, que serían el ancho, el alto, la profundidad y el volumen. Añadir una quinta dimensionalidad sería añadirle el factor del tiempo, el proceso que lleva a que un cuerpo llegue a tener el volumen que tiene, o en su defecto, el cómo se desintegra por efecto de la entropía y va perdiendo tamaño, pero densificándose al mismo tiempo. Entonces, él notó que cuando bajabas hasta el primer armónico de la información, al nivel de la información del primer nivel de la conciencia, todo parecía estar hecho de cristales, todo parecía hecho de minerales. Tengo un amigo al que se le ocurrió jalar gas licuado y tuvo una experiencia que me contó en donde él mismo se vio como hecho de cristal.
y que todo lo que lo rodeaba estaba hecho como de cristales. El gas licuado te atonta lo suficiente como para bajarte al primer nivel de la conciencia y poder ver la realidad desde lo mineral. En el segundo nivel de la conciencia eh, estarían las mancomunaciones de conciencias que conforman la naturaleza. Un bosque termina generando una personalización del bosque y a eso le llamamos un elemental del bosque, y así todas las cosas de la naturaleza que funcionan como un medio ambiente cohesionado tienden a generar una personificación que lo representa. El espíritu del río, el espíritu de la montaña, el espíritu del bosque, son elementales que derivan de la mancomunación de estas conciencias, así como nuestras células, al mancomunarse, nos generan a nosotros como el ser que se reconoce como todo ese universo. En la tercera densidad, pues veríamos esta misma realidad. En la cuarta, los colores tienden a ser un poquito más brillantes, sería una realidad similar a cómo se ve el ultravioleta. En la quinta densidad predomina lo electromagnético, así que todo se ve como hecho de electricidad. En la 6D predominan los fotones, predomina la luz, y ahí se verían todo de un color mucho más brillante, mucho más fluorescente, colores que son inimaginables para nosotros. En la séptima densidad veríamos todo como si fuese una sola cosa. Un detalle interesante sobre esto de ver nuestro propio planeta desde distintos armónicos es que ningún viajero astral ha visto al planeta plano. Nos meten en la cabeza de que solo un astronauta sería capaz de poder ver el planeta desde afuera a través de la tecnología, pero durante los millones y millones y millones y millones de años en que hemos existido, han habido millones y millones y millones de personas que han logrado desdoblarse, y de allí unos cuantos millones de personas han tenido experiencias en la cuarta densidad, se han visto flotando en el espacio y han podido ver nuestro planeta, y siempre han visto una esfera, o de cristal, o de agua, o de tierra, o de electricidad, o de luz, pero siempre esfera. Y esto que describe básicamente sería lo que compone la primera parte de su obra, sería lo que abarca el primer libro. En el segundo libro, Viajes Lejanos, descubre cómo pasar al otro lado, al ángulo invertido al nuestro, que sería paralelo y no arriba ni abajo, sino que al frente. Sería lo que llamamos el más allá, que de forma directa al otro lado de nosotros estaría la -3, que entenderíamos como el purgatorio, que está dividido en 3 zonas, reflejo de los 3 campos que generan el cinturón de Van Allen de nuestro planeta, que es la zona neutra del toroide, y es el purgatorio donde quedan atascados los que tienen apegos, porque no pesan ni menos ni más de lo que se requiere para existir en esta densidad, entonces se quedan pegados aquí mismo, ya sea por apegos materiales a las cosas, apegos a las gentes, a las personas, o apegos generados por sus creencias, que tienen que ver con las trabas que nos mete la religión. Cuando llega al más allá, al bajo astral, se topa con una realidad como la que nos muestran en Stranger Things, una realidad opuesta a la nuestra, una realidad en donde el sol es frío y azul, una realidad donde no hay vida, donde todo está apagado, donde no hay luz. Y en este lugar se encontró con entidades, con seres que él describe como feos, como horribles, como desagradables. Y él comienza a hacerle preguntas a estas entidades, y ellos le explican que la vida material fue creada por ellos para alimentarse.
Aquí hay un pequeñito detalle referente al tema de qué son los demonios. El equivalente a ellos, aquí en lo físico, serían las formas de vida que conocemos como parásitos. Y esto significa que el parásito no puede existir desde antes que el huésped porque se alimenta del huésped. Sin huésped no tenía alimento y por ende no podía existir, lo que significa que primero existe el huésped y luego existe el parásito. Y pues de allí comienzan los problemas de creerle lo que cuentan los demonios. Y pues le explican que para alimentarse ellos crearon primero a las bacterias, pero que las bacterias no daban un alimento tan rico como los que ellos quisieran y continuaron evolucionando a la vida física hasta que lograron llegar a seres como nosotros que generan un alimento que a ellos les encanta. Este alimento, Robert Moore lo veía como una capita de una sustancia luminosa que rodeaba a los seres vivos, que comenzaba siendo muy ancha y brillante, y que a medida de que los seres van envejeciendo, esa capita va disminuyendo. Los arcontes le muestran una escena en donde ve a una madre, a un animalito, con sus crías, y llega un depredador a atacarlos. Y la madre comienza a brillar y duplica prácticamente la cantidad de esta sustancia luminosa que la rodeaba mientras luchaba con el depredador. A esta sustancia él le llamó luz y los arcontes le dieron a entender que la única razón de nuestra existencia es la producción de esta sustancia de la cual ellos se alimentan. La realidad es que hay dos formas de la oscuridad que parecen luz, pero no son luz. Una de ellas es la adoración, y esa es la razón de por qué los dioses tienen forma de hombre, porque cuando nosotros objetivizamos algo, lo que hacemos es chantarle encima una especie de maqueta hueca de nuestro pensamiento para señalarlo como un objeto, como algo único, como algo que es algo por sí mismo. Y el problema de esto es que cuando lo haces sobre una figura que supuestamente es un dios, digamos, Horus, un dios egipcio, para no hablar de los santos y todas las estatuas que tienen en la iglesia. Digamos que adoro a Horus. Cuando miro la estatua de Horus, le chanto encima el esquema, una creación mental, sobre lo que es Horus a la estatua de Horus. Y ese esquema que estoy creando, por tener forma de hombre, desde nuestro entendimiento asumimos que por tener forma de hombre posee los 5 sentidos materiales que posee un hombre. Entonces, estamos creando un envase hueco cargado de nuestro prana, de nuestra voluntad, con la intención de darle poder sobre nosotros a esa entidad. Y gracias a eso, los demonios tienen ojos, oídos, sienten, huelen, saborean nuestra oscuridad. Si a esto le añadimos, por ejemplo, esta programación que nos mete este huevón del Castañeda, en donde los llama voladores, donde además de tener los 5 sentidos, también tienen alas, y para nosotros, en nuestro entendimiento, las alas son libertad. Entonces, cada vez que nosotros pensamos en los demonios llamándoles voladores, les estamos dando alas y les estamos dando la cualidad de que puedan hacer lo que ellos quieran, porque les estamos diciendo que son libres.
De esta forma, con estos pequeños detalles, nos van pudriendo el entendimiento para darle poder a la oscuridad. La otra forma de la oscuridad, que sería esta otra forma de la oscuridad que parece luz, que sería lo que estaba viendo don Robert Moore, sería lo que entendemos como la desesperanza. El verbo divino, el yo soy, lo único que sabe, lo único que anhela es existir. Entonces, eso lleva a que todos los seres posean un cierto grado de esperanza de existencia. Y pues, cuando estamos en peligro de morir, es cuando más poder gana esa esperanza de existencia. Y por esa razón, este animalito, esta hembra, defendiendo a sus crías, brilló el doble de lo que hubiera brillado, porque estaba luchando contra un depredador con la intención, con la voluntad de salvar a sus hijos. Estaba luchando por algo más grande que ella misma. Su esperanza no era simplemente la esperanza de su sobrevivencia, era la esperanza de la sobrevivencia de sus hijos también. Y eso multiplica el poder. El problema que surge es que en el momento inminente de la muerte, la esperanza se vuelve desesperanza y tiene la misma fuerza, el mismo poder que tuvo la esperanza en su momento. Y eso es uno de los alimentos favoritos de los demonios, la desesperanza. Cuando perdemos las ganas de luchar, para ellos es un festín, es de lo que más gozan. El suicidio es algo muy común para donde te llevan los demonios, por un lado, que tiene que ver con el tema del karma. Los demonios no asesinan, no matan, porque recibirían el karma de haber hecho eso. Y por eso solo pueden influenciarnos para que nosotros nos suicidemos. Y la persona que se suicida es una persona que perdió la esperanza de vivir. Así que los suicidas son más sabrosos todavía para los demonios. Si, si alguien sabe más o menos de qué se trata el tercer libro, si me lo puede comentar, si lo podemos conversar, se lo agradecería. Yo leí estos libros en inglés y fue una paja, no fue una paja tan paja porque el Don Robert Moore no tenía tanto conocimiento como para ser técnico dentro de lo que estaba hablando. Y lo que explicaba es, lo que explica siempre desde un idioma muy coloquial, desde lo que cualquier persona normal podría decir. Algo curioso sobre la obra de don Robert Moore es que hubo un escritor que hizo una especie de remasterización de su libro y pues casualmente el libro, de los tres libros, el que fue remasterizado fue el segundo libro, el de las experiencias en el bajo astral. Y por supuesto, en el libro le dan mucho énfasis a que esta realidad es una granja de los arcontes y que ellos se alimentan de nosotros y bla, bla, bla. La realidad es que todo lo que existe en la manifestación existe como la solución de algo, y si no existieran los arcontes, habría oscuridad, maldad y putrefacción acumulándose en cada rincón de nuestro planeta. Pero gracias a que ellos se alimentan de eso, se vuelven arcontes. Arconte deriva de la palabra arcón, que significa vasija, recipiente, arca. Ellos son recipientes de la oscuridad, ellos guardan la oscuridad, la acumulan. Y eso permite que no esté dispersa por todas partes, provocando enfermedades a todas las personas en cualquier parte, en cualquier momento. De la misma forma como los parásitos y
y los carroñeros, no, miento, los carroñeros. Asimismo como los seres carroñeros se, se encargan de limpiar, de comerse, de eliminar lo que se está pudriendo, para que el mundo no esté lleno de pudrición. Esa es la función de ellos, pero eh, por esto de los caídos, que llevaron patrones mentales que no deberían estar presentes en el bajo astral, llevaron a que los demonios se volvieran más complejos, un poquito más pasados para la punta. Y eso terminó derivando a que los demonios terminaron haciendo tratos con personas y en el guiar a esas personas en lo que ellos quieren, han logrado hacer que el mundo sea lo que ellos quieren. Pero la realidad es que el porcentaje de gente que trabaja con ellos no es ni el 1% de la humanidad, mientras que todos los demás queremos vivir en paz. Y eso, chicos, eso sería lo que les puedo aportar sobre Robert Moore. Lamento no haber leído el último libro. Me gustaría saber si esas conversaciones que tuvo con seres de otros planetas le resolvieron eh, las ideas cerradas que obtuvo aquí a través de creerle a los arcontes. No hay que creerle a los demonios. Demonio significa el que sabe mucho. Y saben mucho porque han vivido mucho tiempo, han hecho trampas, han hecho las mismas trampas millones de veces, saben cómo engañarnos, saben cómo manipularnos, saben nuestros puntos débiles, saben explotar esos puntos débiles. Nos llenan de vanidad, nos llenan de egoísmo, nos llenan de miedo. La virtud es el camino. Y eso, hasta la próxima, chicos. Compartan, dejen el like, suscríbanse. Y eso, bye.